Bien, comenzamos entonces. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Francisca Moreno, educadora de párvulos. Agradecer la invitación de Benjamín también para participar en esta instancia de presentación de un libro. Ya les voy a comentar. También he leído el chat y hay personas, estudiantes, educadoras en ejercicio, educadores profesionales ligados a la educación infantil del país y también de Latinoamérica. Creo que hay otros países también, por lo que se está muy agradecida de la presentación, perdón, de la asistencia. Bien, estamos en un contexto, sí, Benjamín. Estamos en un contexto, entonces, vamos a presentar el libro de Fundación Integra titulado 30 años, transformando vidas y construyendo la historia de la educación parvularia, Fundación Integra Santiago del año 2020. Estamos juntos los autores, Benjamín Silva, Carolina Figueroa y Geraldine Sandoval. Y para ello contarles a propósito que esta actividad se marca dentro del desarrollo de las 13ª Jornadas de Historia de la Educación en Chile y América. Esta actividad se desarrolla anualmente desde el año 2008 y es una de las actividades sello del Centro de Educación y Cultura Americana SECA. Pueden acceder a la página también secaamericana.cl para más información. Este año 2021, SECA ha tenido el gusto de asociarse alianza que se pretende profundizar y consolidar con las siguientes instituciones convocantes: Carrera de Educación de Párvulos de la Universidad Austral de Chile, Carrera de Educación de Párvulos de la Universidad de Playa Ancha, Carrera de Educación de Párvulos de la Universidad del Biobío, Carrera de Educación de Párvulos de la Universidad de Atacama, Universidad de los Lagos también, bueno, la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, la Sociedad de Historia de la Educación Chilena y Sociedad de Historia de la Educación de Perú. Hoy esta presentación cuenta con 3 momentos, donde distintos especialistas expondrán sobre el libro que hoy se lanza. Pedimos también que todas las preguntas finalmente sean referidas en el chat, pueden expresarlas todas por ese medio, y al final de las 3 presentaciones vamos a dar paso a un espacio para anunciar estas preguntas y hacer comentarios. Para esta presentación, entonces, contamos con el respaldo y difusión de la Fundación Integra, y para agradecer y contextualizar este espacio y el presente libro, invitamos a tomar la palabra a José Manuel Reddy, director ejecutivo de Fundación Integra. José Manuel, muchas gracias. Hola, hola a Hola. todos, a todas. Un saludo acá desde la Dirección Ejecutiva de Integra. Bueno, comentarles que agradecerle a María Francisca, a Benjamín, a todo el SECA por este tremendo trabajo que han hecho de realizar, de elaborar este libro donde se cuenta la historia de la Fundación Integra, sus primeros 30 años. Entonces, para nosotros es tremendamente importante marcar el hito y comentarles y difundir lo que es Integra. Hoy día, la verdad es que la gente, digámoslo así, en su generalidad, no conoce la Fundación Integra, te dicen Integra Médica o otra cosa. ¿Por qué? Porque la fundación es relativamente nueva. Es decir, lo que ha cambiado la educación parvularia y específicamente la Fundación Integra en los últimos, no sé, 20 años, 15 años, ha sido tremendo, 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 tremendo. Entonces, la cantidad de niños que atendemos, la calidad con la que atendemos, la profesionalización de nuestra fundación, etcétera, ha sido un proceso que yo creo que Chile tiene que estar tremendamente orgulloso porque todos los informes, los estudios de la OSD, por ejemplo, respecto a la educación y sus documentos que saca la OSD, si uno los ve, ve que Chile en lo que es educación parvularia está, digamos, más bien en la medianía de la tabla, digamos,
viendo los distintos coeficientes y los distintos datos que entregan nuestro sistema versus los de incluso países europeos, y esto se debe a la tremenda inversión que ha hecho Chile y que no ha parado entre los distintos gobiernos, y eso hay que destacarlo porque en general se producen estos cambios drásticos en las políticas en los distintos gobiernos, pero en este caso la Fundación Integra se ha mantenido una línea de trabajo que de forma permanente para ir profesionalizando, mejorando la infraestructura, el equipamiento. Hoy día nosotros contamos con un equipamiento de primera calidad, en material educativo lo hemos ido duplicando, hasta triplicando la cantidad de material educativo. Esto es todo muy reciente y obviamente esperamos que la pandemia, digamos, no nos afecte mayormente y esto siga su camino. Pero yo creo que lo importante acá es poner en valor lo que se ha hecho en la Fundación en los últimos años, porque, insisto, esto nos deja en un muy buen pie respecto a incluso países en Europa. Obviamente nos falta mucho en lo que es cobertura y varios aspectos de calidad, pero definitivamente hay un avance de una magnitud que requiere ser destacada. Cualquier persona que entre hoy a un jardín de la Fundación Integra, como está hoy, después de todo lo que se ha realizado, creo que se van a llevar una sorpresa, incluso los que están escuchando, porque lo que se ha hecho, insisto, particularmente en los últimos 10 años, ha sido prácticamente reconstruir los jardines. La idea es obtener más reconocimientos oficiales, ya vamos en 500 reconocimientos oficiales, y esto obviamente, como ustedes deben saber, requiere de un trabajo en distintas áreas, desde lo pedagógico hasta la infraestructura, pasando por la posesión de los terrenos. Entonces, ese ha sido nuestro principal foco estos años, pero mucho más allá de eso, también vamos a ir mejorando, y gracias al decreto que recientemente fue publicado, donde podemos tener coeficientes en sala que nos dejen a un alto nivel de profesionalidad, y nosotros queremos tener un profesional por sala, una educadora de párvulo por sala en el futuro próximo, y estábamos camino a eso, pero bueno, la pandemia también ha generado que se congelen ciertas cosas por la demanda de recursos que ha generado al Estado la pandemia. Y todo coeficiente hoy día, al día de hoy se está cumpliendo, pero tenemos al finales del año 2022 que cumplir un coeficiente muy exigente, y que eso es lo que queremos lograr en este mediano plazo, que nos parece de principal importancia, y creemos que es la mayor característica de la calidad es eso, es un educador por sala sería nuestro objetivo, y en eso estamos hoy día en la Fundación, obviamente aparte de muchos otros objetivos en términos de la infraestructura y todo eso, que hoy los invito hoy día a ir a conocer nuestros jardines porque están preciosos. Son lugares que, como decían por ahí en una columna, de acupuntura urbana, es decir, nuestros jardines, y hay que decirlo también, los jardines de administración directa de Junji, se están transformando en lugares de gran importancia en estos distintos lugares. Agradecer a Seca, Benjamín, que hicieron un muy buen trabajo en este libro y recopilaron importantes testimonios de todas nuestros directoras y directores. Así que un abrazo a todos, a todas, y invitarlos a nuestros jardines porque realmente se van a llevar una sorpresa. Un saludo. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Perdón la interrupción, es algo que no podemos controlar desde afuera, pero te pido disculpas desde ya. Pero no se preocupe, si se entiende, porque igual... Muchas gracias por la presentación. Sí.
Me da cosita Bueno, por ustedes porque ustedes organizaron todo esto para darnos la charla y que algunos tontos vengan e interrumpan, se, sí, se pasan de desubicados. No se sí, preocupe, sí, tranquila, muchas entendemos todo. gracias. Muchas gracias y agradecemos la comprensión. Bueno, para continuar, vamos a intentar que no vuelva a ocurrir, pero para continuar esta presentación, entonces, invitamos a tomar la palabra de dos de los integrantes del equipo de investigación que da vida a este libro. Estamos acá con Carolina Figueroa. Muchas gracias, Carolina, parte del directorio del Centro de la Educación y Cultura Americana, doctora en Historia. Geraldine Sandoval, investigadora asociada también del Centro de Educación y Cultura Americana, magíster en Historia. Tienen, bueno, 20 minutos y cuando queden 2 les voy a avisar por el chat. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la atención, por la presentación, y lamento profundamente lo que ocurrió recién. Efectivamente, en redes y en el trabajo en plataforma a veces es muy difícil controlar este tipo de interrupciones, así que mis disculpas del caso a todos. Bueno, la investigación nos reunió a 3 investigadores que tomaron el desafío de hacer esta historia de la Fundación Integra durante estos 30 años, y fue un desafío bien complejo, porque fue un desafío que no solamente indicaba el hacer las entrevistas y recolectar las impresiones, las percepciones de los directores ejecutivos de Integra, directoras y directores durante estos 30 años, sino que había que poner el contexto. Nosotros somos de formación historiadores, entonces para nosotros el contexto en el cual se insertaba todo este estudio era parte fundamental para darle un seguimiento, y más que nada para darle la justa medida del avance de lo que había sido la Fundación durante estos 30 años, y que tiene relación un poco con lo que dijo José Manuel Redi, que tiene que ver con que efectivamente la Fundación Integra, que nace en 1990, tiene un desarrollo constante y que estamos muy lejos de aquel punto de inicio que se da en 1990. Entonces, dentro de esa lógica, la presentación que haremos a continuación estará dividida en 2. Yo voy a dar algunos aspectos generales de contexto histórico para que se vaya entendiendo todo este diálogo, y después mi compañera Geraldine va a contar el cómo se realizaron estas entrevistas y cuáles son los aspectos trascendentales y transversales, yo diría trascendentales y transversales, que unen todas las percepciones en común de las directoras y directores de Integra que fueron entrevistados. Dentro de esa lógica también rescato las exposiciones de la mesa anterior, y especialmente la exposición de, no me acuerdo el nombre, pero Barco, si Benjamín me puedes ayudar con el nombre. Blanca Barco, porque Blanca se planteaba una pregunta del por qué se cambiaba el nombre, por qué no llegábamos a una conclusión de un nombre común para lo que era la formación de educación de párvulo, educación de primera infancia, etc. Y yo creo que esa respuesta está relacionada con el tránsito histórico que tenemos durante estos 30 años. Recordemos que finalmente Integral surge en 1990 con la llegada al gobierno de Patricio Aylwin, pero también con los desafíos que tuvo la reconstrucción democrática. Y dentro de esa reconstrucción democrática o transición a la democracia, según los conceptos que han utilizado los historiadores, finalmente la educación, si bien era un tema, de hecho el presupuesto destinado a educación durante ese año aumentó en un 72%, y en 1997 teníamos un aumento que se había duplicado en relación a 1990, la educación en sí no fue un tema de primer cuáles eran los objetivos durante ese gobierno. Tenía que ver con la reconciliación nacional, con la reinserción internacional, con la democratización política, con el crecimiento económico y la justicia social. Y dentro de esa lógica aparece la premisa básica de lo que se va a entender por la primera infancia, que tenía que ver con lograr la equidad y la igualdad de oportunidades con el aumento del beneficio social. Y curiosamente esa definición no provenía del gobierno en sí, sino que venía de organismos internacionales, que en este caso era la UNESCO. Entonces, partir diciendo que en primera instancia el gran desafío de la primera infancia durante ese periodo, durante la década de los 90, que marca una directriz, tiene que ver con las lógicas de modernización del Estado, tiene que ver con las lógicas de apertura internacional, de apertura económica, de índices macroeconómicos, y se inserta dentro de esa lógica la perspectiva de educación y la perspectiva de primera infancia. Y dentro de ese proceso, entonces, es entendible que no haya una coherencia, durante por lo menos esa década, dentro del concepto de educación de párvulo. Finalmente se llama de distintas formas porque la Fundación Integra, recordemos que FUNACO
se llamaba antes, tenía otro objetivo, que era un objetivo más bien social, y que en 1990 cambia ese objetivo de asistencia social a un objetivo educativo, pero sin olvidar totalmente cuáles eran sus objetivos sociales. Por lo tanto, efectivamente hay una pregunta ahí, y esa pregunta tiene que ver con el contexto internacional donde se inserta durante esta primera década, que tiene que ver con la reconciliación nacional y con la transición a la democracia. Otro lema que surge dentro de esta lógica es la conceptualización de crecer con equidad, que generalmente se ubicaba dentro de la educación primaria y secundaria. No estaba dirigido a la educación preescolar, porque no se veía la educación preescolar como un objetivo final de toda esta reforma educativa. Había una necesidad profunda de modernización del Estado, y que además se incorpora en el segundo gobierno de esta transición, que es el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y que integra dentro de su gobierno la idea de crecimiento macroeconómico del país, donde nuevamente es el índice de cobertura lo que marca la definición de educación, como nos decían en la ponencia anterior, tanto Benjamín como Carolina, como, se me olvidó de nuevo el nombre, Barco. Entonces, el plan estratégico de modernización, que tiene que ver con esta idea de construcción de Estado, deja de lado la idea de la educación solamente centrándola en el principio de apertura de cobertura, apertura de matrícula, establecimiento de infraestructura, pero no pensando en el concepto de calidad. Finalmente es la equidad, la igualdad y el acceso lo que marca toda la década de los 90. Y también es esta mirada que está dentro de la lógica de este proceso de modernización que viene de afuera, vale decir el Banco Mundial, porque efectivamente el Banco Mundial tiene una lógica que trata de incorporar dentro del país, y también la UNESCO, ¿sí? Es recién en la década del 2000, cuando comienza la década del 2000, y podemos decir que está el gobierno de Ricardo Lagos, cuando finalmente se cambia un poco esa medida, y se cambia porque se ha logrado estabilizar política y económicamente el país, y por fin podemos poner la atención en otras miradas, y la atención se fija entonces en este marco educativo, en esta perspectiva educativa, donde se integra por primera vez la atención en la educación parvularia. Dentro de ese principio, recordemos que el reconocimiento de la educación parvularia en la Constitución Política del país recién se había dado en 1999 con la ley 19.634. Entonces está muy coligado con este cambio de década, el por fin empezar a ver lo que era la educación primaria, o sea, preescolar, y lo que era también la función de la Fundación Integra. Si bien durante toda la década de 1990 podemos detectar un aumento en cobertura, un aumento en los objetivos, una mirada más en torno a la educación, finalmente es con Ricardo Lagos donde se da ese salto y se mira y se establece como objetivo principal de la Fundación el ver el objetivo educativo de la primera infancia. Y tiene que ver con este cambio, tiene que ver con esta estructura, con este largo trascender histórico, que también va cambiando la mirada de los gobiernos. Entonces, un primer punto que yo quisiera destacar y que espero que se pueda observar en el libro, que invito a todos a leer, es eso, ese primer punto, ese primer hito de cambio, y que finalmente la fundación no es la misma que en 1990. No estamos hablando de una fundación que tiene un continuo, ni en el objetivo, entendiendo que siempre fue la mirada sobre el niño, pero ni en el objetivo pedagógico, sino que va cambiando, y ese cambio no es ajeno al cambio de la mirada y perspectiva que tienen los gobiernos de turno. Entonces, eso es como primer hito. Tampoco es ajeno al cambio que tienen la mirada y la perspectiva de los organismos internacionales, vale decir la UNESCO, el Banco Mundial, los que van dictando el cómo se va viendo y percibiendo la primera infancia, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Y es por eso, creo, que no llegamos a una conclusión común del cómo llamar a estos procesos, porque finalmente son procesos de muy corta duración. Para los historiadores, Brodel marca aquí, corta, mediana y larga duración, pero si tú lo ves en un contexto histórico amplio, estos son procesos que han sido de muy corta duración. 10 años, una década es un periodo muy cortito para cambiar una imagen en función de una fundación, y quiere decir en función de políticas públicas destinadas a educación. Dentro de esa lógica, entonces, el gobierno de Ricardo Lagos marca
marca el quiebre, y también marca el quiebre en función de la misión de la transformación definitiva de Integra, según mi apreciación, que es una institución que está dedicada ahora al 100% a la educación inicial, ¿sí? En función de eso, el concepto de centros abiertos se modifica por el concepto de jardines infantiles. Y no fue solamente el cambiar la sigla, no fue solamente el cambiar el concepto, sino que fue el cambiar de forma, como decían por ahí, integral el cómo vamos a atender a la primera infancia. Dentro de eso sigue focalizado también en los esfuerzos por ampliar la cobertura. Finalmente se atendían diariamente durante el inicio de la década 60.000 niños a lo largo de todo Chile, que es una cifra mayúscula desde el origen que había tenido Integra, y tenía un total de casi 8.000 trabajadores. Y también esto se debe ligar con la creación también, o el principio de la creación de lo que va a ser después las primeras, el currículo nacional, o sea, las primeras bases del nuevo currículo nacional, que también va a dictar el desarrollo de la fundación, ¿sí? Dentro de esa lógica también surge el concepto nuevamente refundado, que era crecer con igualdad, que podríamos decir que es el segundo paso del primer concepto de crecer con equidad que había planteado durante el gobierno Patricio Aylwin. Entonces Lagos marca, da el segundo base y dice, bueno, crecer con equidad, cobertura, ahora crecer con igualdad. Vale decir, socializar el acceso, tener una red de protección que después se profundiza con el primer gobierno de Michelle Bachelet. La idea de la participación de la mujer, la idea de la red de protección social, y también el cómo se va afincando el discurso, la presencia del niño. Por ahí Benjamín decía que, alguna de las entrevistadas decía que era buena imagen sacar fotos dentro de un jardín. Yo creo que ese hito lo marca Michelle Bachelet cuando da su discurso y establece su política de primera infancia, y lo hace desde un jardín infantil. Y dice, mi prioridad es la infancia. Y cambia entonces el foco. Hasta ese momento las fotos eran en apertura de jardines, pero aquí la política pública se lanza desde un jardín infantil y establece el criterio de avance. No sé cómo voy con el tiempo, soy súper buena para hablar, soy historiadora. Sí. Alguien que me pare si no. Dentro de esa lógica, entonces, hay un reconocimiento también del espacio, del territorio desde donde se lanza el discurso, y es un reconocimiento de ciudadano. Vale decir, esta práctica y este avance se hace junto a la ciudadanía. Eso me parece súper interesante porque creo que sería el segundo hito. El primer hito lo tenemos en la fundación, o sea, el tercero, disculpe, el primer hito lo tenemos en la fundación, el segundo con la mirada del cambio del año 2000 y con el reconocimiento de la educación parvularia en la Constitución. El tercer hito con el cambio de percepción de imagen, vale decir, reconocimiento a través del discurso público, a través del reconocimiento desde el lugar del territorio desde el cual hablo, diciendo que mi preocupación está en la primera infancia. Esa idea se mantiene durante toda la década del 2010 en adelante, y yo creo que se ha profundizado también con la idea de Sebastián Piñera Gobierno 1 y Michelle Bachelet Gobierno 2, también con la incorporación de lo que son las reformas educacionales y la incorporación de la idea de política social dirigida a la familia. Vale decir, la familia como agente activo del desarrollo de la primera infancia y no como agente pasivo, que se podría haber visto en la primera década de los 90. Me dicen que estoy en la hora para darle el pase a... Sí. Pero la idea es esa, finalmente la idea de la introducción o la presentación histórica de este libro es esa, que nos podamos dar cuenta de que efectivamente estamos hablando de una fundación viva, una fundación en desarrollo, y que no ha sido una fundación estática, y que todos sus cambios en función de su perspectiva de atención ha ido de la mano de contextos nacionales e internacionales mucho más complejos, que a veces se esconden un poco en el detalle del cambio por cambio. Geraldine, tu tiempo. Súper. Hola a todos, espero que se escuche bien. Primero que todo, saludarlos. Espero que estén todos bien. También, bueno, agradecer, ya pasamos el impasse de los hackeos ahí. Y muchas gracias, obviamente, por estar presentes acá en la presentación del libro. Ya, primero que todo, mencionar que para mí fue un agrado, y también es un agrado observar que muchas de las personas que fueron entrevistadas, que fueron los directores y directoras
que eso también es un tema que voy a mencionar más adelante, están presentes acá, que pude estar presente en esas entrevistas junto con Benjamín, donde rescatamos muchas vivencias, que creo que eso también era uno de los puntos de este libro, de rescatar la visión de las personas que estuvieron a la cabeza de la fundación. Sabemos, como muy bien planteó Carolina, los hitos históricos en los cuales estuvo inserta el avance de la fundación. También tenemos, por supuesto, por su lado, la visión que pueden haber tenido o que pueden tener las personas que trabajan dentro de la institución, y tenemos esta otra visión que es de las personas que tuvieron que llevar a cabo o ejecutar, gestionar esta fundación. Así que me gustaría primero mencionarlos a todos los que en estos 30 años pudieron estar a cargo de la fundación, que en primera instancia fue Isabel Elwin, luego María Teresa Chadwick, que se encuentra presente, la aprovecho de saludar, Patricia Poblete, Yasna Proboste, Loreto Munátegui, Sergio Domínguez, Oriel Rosell, que creo que también está presente, y finalmente José Manuel Reidi, que también pudo plantearnos su visión como la persona que está a cargo actualmente en la fundación. Bueno, principalmente mencionar que fue muy interesante entrevistar y observar las visiones de cada una de las personas que pudieron estar a cargo, debido a que, independiente del contexto histórico, o aparte, no independiente, sino que además del contexto histórico, también estuvieron insertas las visiones gubernamentales y además personales, que es muy difícil de separar en estas instancias, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos de educación y primera infancia. Y bueno, en mi formación, yo soy magíster en historia, pero además soy profesora y trabajo en el sistema educativo. Entonces, cuando hablamos de educación o de formación de niños y niñas, es muy difícil separarlo de la visión personal, y eso fue muy interesante de observar en cada una de las entrevistas, ¿ya? Por eso también la invitación a leer cada una de las perspectivas de los directores y directoras de Fundación Integra. Ya, igual, a pesar de eso, pudimos observar varios elementos en común, que en el fondo, independiente del gobierno que estuviera en el periodo correspondiente, sí había una idea que se fue hilando y que yo creo que finalmente da como resultado lo que es actualmente Fundación Integra. ¿Ya? Y entre esas cosas me gustaría rescatar, por ejemplo, el hecho de que el cambio de FUNACO, que era la fundación creada en dictadura, el cambio en democracia a Fundación Integra, estuvo a cargo de Leonor Oyarzún, esposa de Patricio Elwin, y fue la que en principio le dio la orientación, cambió la orientación de ser comedores a una instancia de cuidado y formación de la primera infancia. ¿Ya? Así que en ese sentido, Isabel Elwin fue la persona que le dio sentido al proyecto de Leonor Oyarzún en este caso, ¿ya? Y donde se establece estas instancias, como digo y repito, que ya no son solo comedores, ya no se preocupa solo de algo asistencial, sino que ya de el cuidado. Quizás todavía no hablamos de los jardines infantiles, sino que todavía de centros abiertos, como mencionó Carolina, pero sí con otra orientación, ya con una orientación que se encamina hacia la educación de la primera infancia. En segunda instancia, me gustaría mencionar también que uno como una especie de hito dentro de las transformaciones que generaron los directores y directoras fue la extensión horaria, ¿ya? Que tuvo una influencia que yo la planteo, que es una visión más bien personal, desde una perspectiva, de un avance más desde la perspectiva sociológica, porque si no me equivoco, está aquí presente, se estableció bajo la dirección de María Teresa Chadwick, permitió a muchas mujeres tener un lugar donde tener a sus pequeños, a los niños y a las niñas, para poder desarrollarse en el ámbito laboral. Y eso es algo que también fue súper interesante de rescatar como visión, de cómo
como también la Fundación Integra también permitió el desarrollo laboral de las mujeres al desarrollar un espacio donde las mujeres pudieran dejar a sus hijos de forma tranquila, o sea, estar tranquilas dejando a sus hijos en estas fundaciones, ¿ya? Luego, como también mencionó Carolina, el hito de cuando se cambia de centros abiertos a jardines infantiles en el gobierno de Ricardo Lagos, ahí podemos rescatar la gestión de Patricia Poblete, ya donde se da este cambio que mencionó Carolina anteriormente. Y bueno, en las entrevistas, obviamente, no quiero mencionar muchas cosas que se dijeron en la entrevista porque la idea es que las lean ustedes, ¿ya? Por eso estoy tratando de ser lo menos detallista posible porque mi intención es obviamente que se interesen por lo que dijeron las personas involucradas, ¿ya? Así que estoy mencionando principalmente cómo se van hilando las ideas dentro de los distintos gobiernos que dieron como resultado lo que actualmente es Fundación Integra, ya que es una fundación, perdón, de la primera infancia que es reconocida como una de las mejores instituciones de educación de la primera infancia. También mencionar algunos elementos como el que se presentaron en las entrevistas, como el trabajo conjunto con distintas instituciones y con distintas instancias gubernamentales. Por ejemplo, el trabajo con Junji, que es bien interesante, que pudimos rescatar en algunas entrevistas, ya porque podría interpretarse como una especie de pelea entre la Junji, que tiene, bueno, por lo bajo 30 años más de existencia que Fundación Integra, pero finalmente en las entrevistas descubrimos que era más bien un camino paralelo. En ocasiones se pudo trabajar en conjunto, pero en otras ocasiones fue un trabajo paralelo y todo en pos de la formación de la primera infancia. Ya eso también salió en varias de las entrevistas que pudimos realizar. Luego, bueno, estuvo presente también, quiero nombrarlos porque fueron parte de la entrevista, no quiero olvidar a nadie porque creo que todos nos entregaron en las entrevistas elementos de la transformación de Fundación Integra que fueron súper importantes. Bueno, Yasna Proboste, que estuvo en este caso poquito tiempo porque pronto le tocó asumir el Ministerio de Educación en esa época, así que luego asumió Loreto Amunátegui, que también nos entregó su visión acerca de la visión también quizás multicultural, creo que es el concepto que utilizó, multicultural, la introducción del elemento multicultural en la educación inicial, que también es un elemento súper interesante de leer y que en este caso ella rescató bastante su intención de generar este espacio, ¿ya? Y también acorde a la realidad del país, y observamos que Loreto Amunátegui fue parte de Fundación Integra en el primer gobierno de Bachelet, podemos hacer el paralelo con las primeras oleadas de inmigración, grandes oleadas de inmigración del siglo XXI, así que estuvo muy acorde también a esa realidad, la visión de Loreto Amunátegui. Luego tenemos la visión que me llama mucho la atención y que rompe un poco el paradigma con Sergio Domínguez, que es el primero de los directores de Fundación Integra, que es hombre. Yo sé que a esta altura del siglo XXI no debiera ser tema. Bueno, ahora tenemos a José Manuel Ridi, pero sí, todos sabemos, los profesores también sabemos que la educación siempre ha sido un poco estigmatizada y un poco orientada hacia que es y sobre todo la educación parvularia, hacia la mujer, ¿cierto? Las mujeres, o sea, la cantidad de educadores de párvulos que existe en Chile al menos es muy baja, así que es una especie de hito, considero, que Sergio Domínguez haya tomado el mando de Fundación Integra en el gobierno de Piñera 1, y bueno, él también tenía experiencia en otras fundaciones y también observó que había que hacer cambios más estructurales para poder convertir los jardines infantiles en instituciones que realmente
abarcaran todo lo que implica la primera infancia, además de sectores vulnerables, que eso a mí también me había faltado mencionar, que el Fundación Integra abarca principalmente la educación de la primera infancia en sectores vulnerables, y eso también está muy presente en todas las entrevistas, el observar cómo se orienta la fundación hacia la ayuda no asistencial, pero sí para, para sopesar las falencias que existen en los sectores vulnerables. Ya luego, si, bueno, no me quiero equivocar en el orden porque de repente me falla la memoria, sí, estoy bien. Luego en el gobierno de Bachelet II, Oriol Rosell toma el cargo, ya que creo que también está presente. Y sí, también, pues, me gustó mucho verlo. No sé si me recuerden, pero bueno, ahí estuve presente junto con Benjamín en las entrevistas. Hola. También pudimos observar la visión de Oriol Rosell en concretar esto que ya se venía trabajando desde el gobierno de Ricardo Lagos con Patricia Poblete, que era continuar con la expansión del sistema, que ya es un sistema que está extendido desde Arica a Punta Arenas o más, Arica a Magallanes. El sistema educativo, sabía que esa mención de Arica Magallanes, está presente Fundación Integra. Entonces Oriol tuvo la oportunidad de concretar y avanzar aún más en la presencia nacional de la fundación en Chile. Y bueno, finalmente, para no sé cuánto tiempo me queda, finalmente actualmente José Manuel Ridi, que si no me equivoco ya estaría terminando su dirección ejecutiva, dependiendo de lo que ocurra de aquí en adelante, nos pudo mostrar también cómo se ha profundizado el avance también en cuanto a lo territorial y también en la formación de nuevas educadoras o la integración de nuevas educadoras y asistentes técnicos en educación parvularia en el sistema educativo Fundación Integra. También mencionar, antes que se me olvide, algo muy interesante, que todas las personas involucradas en las entrevistas mencionaron, que es que todos siempre tuvieron la idea de que Fundación Integra es como una familia, y que en esa familia había que ayudar al que ya estaba a seguir surgiendo dentro de la misma fundación. Pasó mucho con personas que venían desde FUNACO, es decir, desde los años 80, que lograron surgir a través de la fundación, que partieron quizás siendo ayudantes, pero que pudieron transformarse en técnicos o luego en educadoras de párvulos de la fundación, y asimismo dentro de la organización, no solamente los jardines, sino que de la administración. También es algo que ocurrió y que todos los directores y directoras nos mencionaron. Así que con esto iría ya terminando, y bueno, ojalá hayan quedado, ¿cómo se llama?, interesados en leer el libro. Muchas gracias, Geraldine, justo en el tiempo. También Carolina, muchas gracias por su presentación, su relato, muy, muy interesante y significativo, por cierto. Aprovecho de recordar que por medio del chat pueden dejar su nombre e institución a la que representan. Vamos a pasar con otra ponente, y al finalizar recogemos las preguntas o comentarios también para que Carolina, Geraldine, Benjamín también o Cintia puedan responderlas. Así que dejan sus preguntas o comentarios también por el chat. Bien, muchas gracias. Entonces pasamos ahora a escuchar a Cintia Alderte. Ella va a hacer comentarios y algunas sugerencias de este libro. También tienes 20 minutos, Cintia, y luego pasamos a las preguntas. Cintia es doctora en Ciencias Sociales, académica de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista e investigadora de educación inicial en distintos proyectos Fondesit y otras instancias de investigación internacional. El micrófono y el espacio es tuyo, Cintia, muchas gracias. Recordar silenciar los micrófonos también. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Francisca. También quiero agregar a esa presentación tan exhaustiva que soy de origen educadora de párvulo. No soy historiadora y por lo tanto me declaro en absoluta minoría en esta aproximación al libro, pero realmente quiero partir agradeciendo la invitación a comentarlo. Este trabajo de Benjamín Silva, Carolina Figueroa y Geraldine Sandoval ha sido un placer de leer. Y entonces lo que voy a hacer hoy día, este comentario del libro, más que decirles lo que hay adentro, es tratar de proyectar lo que este libro hace. Voy a especular un poco, a propósito de mi investigación como más sociológica, voy a tratar de especular un poco y proyectar lo que creo que este libro va a significar para la educación parvularia y la construcción de su conocimiento. Entonces, bueno, partir diciendo que el libro, y por supuesto esta es una invitación a que ustedes lo lean, pero también quiero hacer una presentación provocativa, ¿no? Que interpreta un poco, como decía recién, lo que creo que va a producir y provocar en el campo de la educación parvularia este libro. Los autores logran llevar al lector por un recorrido que es muy ágil de estos 30 años de Integra, y me parece que de manera muy versada describen contexto, explican procesos, y hacen al lector cómplice de los desafíos, de las tensiones que vivieron los distintos directores ejecutivos y la institución, como en su conjunto, en distintos momentos de su desarrollo. Pero aparte de lograr muy bien esta historización, que ya voy a discutir un poco más, quiero hacer una confesión. Quiero decir que en lo personal, también agradezco el haber sido invitada a leer este libro, porque me hizo volver al inicio de mi trayectoria profesional. Y aquí una confidencia que nunca había compartido públicamente: el nacimiento de Integra, el año 90, es también el nacimiento de mi trayectoria profesional en la educación parvularia. Y el año 92, en esa época todavía Centro Abierto Carmelita Carvajal, encaramado por ahí en Colón Oriente, me recibía para trabajar en una sala cuna mayor y hacer mi práctica profesional, todavía por supuesto en el último año de universidad yo. Y ahí viví con 3 técnicos increíbles a quienes les mando un saludo, sé que todavía están circulando por ahí en el sistema, Jimena, Anita y Silvia. Me tocó vivir con ellas probablemente el nacimiento institucional más complejo de la educación parvularia chilena, que en este libro se describe con mucha elocuencia. Me tocó vivir como estudiante de último año de educación parvularia, esta transformación profunda y llena de complejidades que se enfrentó a derribar, todo un carácter que el libro denomina como asistencialista, alimentario, militar de FUNACO, derribar eso para transitar y transformarlo en un proyecto institucional educativo, participativo y parte muy relevante de la agenda pública de la educación parvularia. Realmente el libro es cautivante en mostrar esto, en hacernos vivenciar los procesos por los que pasaron los directores ejecutivos y los funcionarios de la institución en estos distintos momentos de políticas e innovaciones. Y una de las cosas más interesantes de este libro, me parece, es que no nos encontramos necesariamente con un discurso oficial de lo que fue la institución en sus distintos momentos, también encontramos con las vivencias de los logros, de los orgullos, de los temores que se fueron enfrentando conforme la institución iba transformándose y reconfigurándose. Así es que muy interesante también y fascinante poder escuchar la voz de las autoridades más allá de los discursos oficiales. Por eso este libro me parece que no es solo para políticos y educadores de párvulo, es un libro que se deja leer fácilmente, y mientras lo leía incluso llegué a pensar que podía ser buen material para una serie de Netflix o un guión, así que todo el apoyo a los autores y las felicitaciones por la claridad, ¿no? y la vehemencia con que se expone el relato histórico. Quiero entonces, dicho esto, esta introducción y esta invitación a que todos lo lean, quiero estructurar la revisión del libro en términos de lo que creo que serán las consecuencias de su circulación. Tengo 2 grandes ideas que creo que quiero discutir a propósito de lo que creo que va a pasar
con este libro, y voy a cerrar haciéndole un par de preguntas a los autores, cuestiones que me surgen y me provoca el libro una vez que lo terminé de leer. Entonces, voy a partir planteando que creo que este libro, su primera proyección, su primera consecuencia, una vez que llegue a las manos de los distintos lectores, probablemente va a ser la conciencia de que todos en la educación parvularia, todos en el sistema de educación parvularia, de alguna manera somos estos 30 años de historia de Integra. Los 30 años de Integra son mucho más que la historia de una institución de educación parvularia. Y al recorrer las páginas del libro, nos damos cuenta que esta historia que se relata es también la historia de la confianza social en la educación inicial chilena. Esta historia de los 30 años de Integra es también la historia de una sincronía por la educación de la primera infancia postdictadura, y es sin duda la historia de la fuerza laboral docente que se forjó en servicio, fuera de programas universitarios o técnicos superiores regulares. La historia que aquí está mostrada, por supuesto, y acotada a los límites de la institución Integra, sin duda permea, como lo decían en la mesa anterior y como lo comentaban recientemente las autoras, permea e influencia la agenda pública de la educación parvularia, y además se deja permear por las políticas y por las decisiones, ¿cierto?, macro de las agendas que van evolucionando en los distintos gobiernos. En ese sentido, me parece que acá hay mucho más que 30 años de Integra. Aquí hay, como decía, una historia que nos convoca a todos a sentirnos parte de esta construcción. Entonces, más allá de si somos o hemos sido funcionarios de Integra o no, o hemos estado, digamos, dentro de su institución de alguna forma, quienes hemos participado y somos parte del sistema de la educación parvularia, sin duda nos vamos a sentir profundamente identificados y parte de estos 30 años de transformación institucional. El libro, además, es relevante porque se suma a los pocos e importantes trabajos de historia de la educación parvularia e infancias de Chile. Y esto me parece de tremenda relevancia. La investigación en la educación parvularia es mucho más abundante en temas curriculares, econométricos y políticos. Sin duda, la investigación histórica en educación parvularia es la más incipiente, de más reciente desarrollo, y por eso este trabajo de Silva, Figueroa y Sandoval es una muy buena noticia. Llega a extender el trabajo historiográfico, por ejemplo, de la serie de Historia de la Educación Inicial que ha liderado Victoria Peralta, se suma al tremendo trabajo sobre Historia de la Infancia en Chile de Jorge Roja, y también acompaña, ¿cierto?, esta historia increíble de los niños del 70, que cuenta y narra el día en que nació la Junji. Entonces, este libro de los 30 años es una muy relevante contribución a la historia de la educación parvularia chilena, y no dudo que el libro tendrá como una primera consecuencia, cuando comience a circular, va a tener una vida social entre estudiantes, políticos y profesionales de los diversos campos que se cruzan en la educación parvularia. Y me parece que, o sea, definitivamente aquí hay una invitación en este libro a sentirnos parte de la historia de Integra, más directa o indirectamente, y también sin duda sentirnos parte de la construcción de conocimiento histórico sobre nuestro campo. Una segunda consecuencia de este libro, que me pasa a mí por mi deformación académica, es que no puedo dejar de sacar lecciones de estos 30 años, tratar de proyectarlos y sacar algunos elementos para mirar nuestro contexto actual. Efectivamente, el libro nos muestra con mucha claridad y con mucha elocuencia cómo Integra crece en estos 30 años, cómo se complejiza, cómo avanza hacia paradigmas distintos para entender la educación inicial. Pero, y aunque, digamos, asumiendo que por supuesto Chile no solo Integra, sino que el resto del sistema ha avanzado muchísimo en estos 30 años, ¿cierto?, en temas como cobertura, calidad y profesionalización de la educación inicial, es imposible leer este libro sin encontrar alguna semejanza entre el momento histórico en que Integra nace y el momento educativo en el que nos encontramos ahora con la educación parvularia. Y tratar, ¿cierto?, de extraer algunas cuestiones
que nos pueden servir para repensar los desafíos que enfrentamos hoy. En los 90, por ejemplo, y el libro lo cuenta de manera muy interesante, enfrentábamos la tremenda pobreza en que vivían los niños y las niñas, y hoy volvemos a confrontar infancias desiguales, de otro tipo, pero hoy volvemos a enfrentarnos a contextos en los que niñas y niñas tienen muy diversos accesos y oportunidades de calidad educativa. En los 90, cuando nace Integra, enfrentábamos la desconfianza social por la vulneración de derechos humanos y la inexistencia de tejido social para la educación de la primera infancia. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos todavía sin garantizar del todo el ejercicio de los derechos de los niños y niñas menores de 6 años, y enfrentamos un tremendo desafío de ciudadanía infantil, asegurada en los establecimientos y en el sistema en general. En los 90 la educación parvularia tenía una cobertura un poquito superior a 20%, hoy tenemos un 50% de los párvulos fuera del sistema, ¿cierto? Y todavía un desafío el poder ampliar esa cobertura. En los 90, como lo cuenta este libro, no habían prácticamente educadores de párvulos en la institución, y entonces se enfrenta un tremendo desafío de profesionalización en el trabajo educativo con los niños. Actualmente tenemos profesionales, educadores y técnicos con estudios superiores, pero de muy heterogénea formación y con muy desiguales condiciones laborales y de desarrollo. El sistema de la educación parvularia enfrenta un desafío de profesionalización muy importante, y como lo hacía ver José Manuel Ready al inicio, ese desafío tiene que ver con poder ofrecerle a cada niño y niña de este país un equipo técnico de educadores, un equipo técnico pedagógico que los potencie. Es imposible no intentar sacar lecciones de estos 30 años de Integra y de mirar cómo la institución fue enfrentando estos desafíos que recibió, ¿cierto? Y que tuvo que aceptar en el año 90, para mirar crítica y juiciosamente nuestro presente. Yo por lo menos, al terminar de leer el libro, confieso que sucumbí a la tentación y extraje 2 grandes ideas del libro para pensarnos hoy. Y se lo voy a dejar después como pregunta a los autores, a ver si ellos están de acuerdo conmigo o encuentran que estoy haciendo una cosa absolutamente fuera de todo el rigor histórico. Pero me parece que hay 2 grandes lecciones de estos 30 años de Integra, 2 grandes cuestiones que yo saco del libro y que me gustaría como poder poner sobre la mesa para pensar nuestro presente. Y lo primero es la voluntad política de mantener y profesionalizar la fuerza de trabajo, y de transitar con esa fuerza de trabajo que ya estaba de FUNACO, incorporando nuevos profesionales y funcionarios, pero transitar con ellos hacia un proyecto con un foco educativo y que se sostiene en la formación continua en servicio. El libro habla por ahí de que la vida sindical de Integra fue siempre un activo patrimonio de la transformación, y que su formación continua y su manera de enfrentar este paso de una realidad, ¿cierto?, a un proyecto educativo no convencional y centrado en la calidad y con los niños como protagonistas, esa formación continua, ese impulso, esa voluntad política de profesionalizar, me parece que es una experiencia que podemos tomar de estos 30 años de Integra para mirar nuestro presente. El relato del libro al respecto es muy iluminador. Vemos, me parece, el libro nos muestra cómo podríamos nosotros hoy día repensar un nuevo esfuerzo de profesionalización en la educación parvularia para asegurar, como decía recién, que cada párvulo de Chile tenga cotidianamente experiencias educativas con educadores y técnicos que potencian sus aprendizajes sostenidos en ambientes laborales justos y colaborativos. Me parece que hoy la experiencia de Integra nos ayuda a repensar el desafío de la carrera docente a la que se han incorporado los educadores de párvulo y la formación continua en servicio de técnicos y otros profesionales, ¿no?, que forjan finalmente los mundos educativos en cada comunidad. Y un segundo elemento que me gustaría sacar del libro y que transversaliza, me parece, estos 30 años de Integra para mirarnos hoy,
es esta idea de la participación de las personas con una mística y metas claras. Hay una frase por ahí en el libro que me gustó mucho, que dice, nuestro gran secreto no es el currículum, es la gente. Y me parece esa una idea tan potente para mirarnos hoy día. Efectivamente, hoy día, como decía Geraldine, sí, tenemos un sistema de educación parvularia que ha avanzado en tratar de ser sistémico, pero todavía tenemos una educación parvularia fragmentada. La investigación nos muestra que hoy día Chile, si bien se ha profesionalizado y ha mejorado sustantivamente, y de hecho somos referente internacional en esta transformación, seguimos manteniendo un sistema fragmentado que se reproduce con un caleidoscopio de políticas, que cristalizan de manera distinta en las distintas instituciones. El libro me hace pensar que hoy día una cuestión que necesitamos para avanzar en lo sistémico de la educación parvularia es una mística compartida clara. Los 30 años de historia de Integra tienen una identidad que entiende la educación inicial de manera sistémica, de 0 a 6 años, con una mística que pone a los niños en el centro, que piensa la calidad con las familias y la comunidad. Me parece que el proceso que el libro nos narra es inspirador para asumir este desafío hoy, y cómo en el fondo agregarle a todo este sistema de políticas que tenemos en el sistema, agregarle una mística y ciertas metas claras compartidas, para poder avanzar. Y finalmente, no tengo una tercera consecuencia, pero sí es algo que me pasó al terminar de leer el libro. Y es que me surgen un montón de preguntas que se las quiero dejar a los autores. Además me encanta la posibilidad de ponerle cara a estos autores hoy día, sobre todo a Geraldine y Carolina, que no las conocía. Tengo un montón de preguntas al terminar el libro y me gustaría dejársela. Estoy consciente de que a los historiadores no les gusta especular sobre el futuro. Esta es una cuestión de pedagogos, de sociólogos. Yo sé que ustedes no lo disfrutan, pero me gustaría igual dejarles una pregunta. En este sentido voy a ser valiente. ¿Hay algo de esta historia de los 30 años, algún aspecto que ustedes tomarían para mirar el presente de la educación parvularia, para aprender de él, o para repensar las decisiones y nuestra agenda, como lo planteaba Blanca en la primera mesa? Esa es mi primera pregunta. Ahora, si quieren como criticarme por haberme envalentonado a tomar algunas lecciones de esta historia, todo bien con eso. Podemos discrepar, pero me gustaría saber si hay algún aspecto de esta historia de 30 años que ustedes tomarían para mirar nuestro presente y sin duda un poco nuestro futuro próximo. Lo segundo es preguntarles un poco más por la metodología, a propósito de lo que planteaba Geraldine, de los entrevistados. Esta historia está situada en la experiencia de los directores ejecutivos de la institución, en sus vivencias, ¿cierto?, en sus voces de autoridad política durante un momento de la institución. Me pregunto si ustedes en su indagación atisbaron otras voces o testigos clave que podrían reescribir, voy a decir chasconear, esta historia de 30 años. Sé que es una pregunta un poco más polémica, pero ¿vamos a tener un segundo volumen de los 30 años construidos con otros testimonios clave? ¿Creen que esta historia o a lo mejor estos momentos tendrían matices que tuviéramos a las voces de funcionarios o quizás ahora, como decía el libro en algún momento, ex estudiantes de Integra, ahora adultos, dando su testimonio? Esta es como mi segunda pregunta, si ustedes creen que ahí podríamos tener matices o un segundo volumen de este libro. Y finalmente, una pregunta mucho más liviana, y es preguntarle a qué audiencia lectora les gustaría a ustedes que le llegara este libro, qué personas les gustaría a ustedes que lo tuvieran, que lo leyeran y que lo utilizaran. Esa es mi presentación de este libro y nuevamente muchas felicitaciones a los autores, a la institución
y muchas, muchas gracias por permitirme leerlo y comentarlo. Muchas gracias, Cintia. Yo creo que la propuesta ya está, así que invitamos a Geraldine, ¿cierto? A Benjamín y a Carolina a que intenten reflexionar y responder a estas preguntas que tú has planteado. Muchas gracias, Geraldine, Benjamín, Carolina. No sé en qué orden contestamos. Parto yo y paso la palabra a Geraldine, ¿dale? Okay, ya. Sí. La idea es repensar la agenda, entendiendo la agenda como un acto de política pública dinámico, finalmente tiene que obedecer a otras variables. A mí, dentro de la lógica de lo que presentaron desde la fundación y desde lo que entiendo por una fundación viva y en cambio permanente, me gustaban los espacios de libertad que se generaron en la misma fundación. Encuentro que rescatar eso para ver las políticas públicas es algo súper interesante que se daba en la fundación. Porque creo que en esos espacios de libertad, me refiero a espacios de libertad de generar una propuesta de política pública fuera del ordenamiento gubernamental de la época o del momento, te permitía ver al infante, que es algo que me parece trascendental esto. Yo siento que muchas veces las políticas públicas vienen dentro de una lógica que es exógena al Banco Mundial, la UNESCO, o una percepción de gobierno y políticas públicas general, con principios macroeconómicos y todo lo demás, pero que ese espacio de detenerse, ver el cómo vamos creciendo, el cómo vamos haciendo, y detenerse y mirar al infante, creo que es algo que rescato de la fundación. De todas las directoras y directores que participaron en la fundación, creo que todos tenían esa lógica fundamental de tomarse su espacio, de crecer, una cosa que también dijo Geraldine, de sentirse familia y entender la organización desde otra dinámica que te permitía el repensar la política pública en función del contexto territorial en el cual estabas aplicando. Y creo que eso siempre, siempre, siempre es necesario, y creo que es algo que yo valoro. La cosa de la metodología de la investigación, la Geraldine lo puede ver porque ahorita se me estructuraba todo eso. Pero lo otro que me pareció interesante de tu pregunta es la cosa de la audiencia. Nosotros los historiadores estamos acostumbrados a tener audiencias súper pequeñas, porque generalmente son como estudios boutique que terminan leyendo 30 personas y que no tiene mayor impacto. Para nosotros la audiencia es todos los que sientan algún interés por la educación preescolar, desde las familias, porque creo que también acá hay un claro interés de mantener a las familias de forma activa participando en los procesos de generación de políticas públicas desde la fundación, hasta aquellos que toman decisiones, o sea, siguiendo aquí algún concepto y una frase conocida desde el prohombre gusano. La idea es que todos lean y todos comprendan desde su diverso lugar de la cultura el cómo van a incorporar lo que se está viendo en este libro. No creo que haya una percepción única del resultado de las visiones que se presentan en el libro, pero si logramos que todos, no todo el público en general, pero que la mayor cantidad de personas lo lea, creo que ya es una ganancia para el trabajo que se hace con la fundación y también para la mirada que se tiene sobre el niño. Y con esto termino. José Manuel Reyes, cuando empezó, dijo: no muchos saben lo que es Fundación Integra. Creo que este libro es un aporte para que ya muchos más conozcan cuál es el avance y el proceso que ha tenido la fundación durante estos 30 años. No sé si doy alguna respuesta a tu pregunta. Geraldine. Ahí sí. Ya, espero que sí, creo que recuerdo las 3 preguntas. Sí, para los historiadores es como difícil vislumbrar, aunque se puede, de repente uno hace algunos vaticinios, pero yo creo que lo que más rescato es que lo que nos mostró la historia de los 30 años de Integra a través de los directores y directoras ejecutivas es que se puede lograr hay varios elementos en la educación inicial. Uno, la constante progresión y cambio hacia la modernización, ser progresivo y avanzar hacia el siglo XIX y hacia las nuevas visiones de la educación es posible y se puede concretar, porque como partí también, no sé si partí, pero como mencioné, independiente de los gobiernos, cada director y directora ejecutiva continuó el trabajo anterior, porque si no hubiera sido así, Integra no sería lo que es ahora, ¿ya?
Entonces, sí o sí, eso se puede trasladar a la educación inicial, pero también a otras instituciones o a la educación en general. Creo que eso es lo que más me queda de haber hecho este trabajo junto con Carolina y Benjamín, que esto que es un esfuerzo que es macro, pero dentro del gran sistema educativo podría ser un ejemplo más acotado, puede perfectamente extenderse al resto de la educación inicial y al resto del sistema educativo, que solo depende de las intenciones, del trabajo y la intención de trabajo en pos de la infancia. Creo que eso fue lo que más rescaté de todos, absolutamente todos los directores y directoras ejecutivos. Eso por una parte. Luego voy a saltarme a la tercera, que es el público, o no sé si era la tercera, se me empiezan a mezclar las informaciones. Creo que, al igual que Carolina, para mí la intención es que el público sea todos, porque me parece que también permite conocer más sobre Integra, pero también sobre la educación inicial. Y aquí mencionar algo personal, que, bueno, yo soy profesora de profesión, pero mi hermana es educadora de párvulos, creo que está presente. Y bueno, mi hermana, a través de las vivencias de mi hermana, he visto cómo la educación inicial, lamentablemente, ha sido, cada vez cambia más, pero ha sido muy estigmatizada, ha sido, bueno, mal pagada, para qué decir, en algunas instancias, mal mirada. Yo que fui estudiante de pedagogía en historia, escuché comentarios todavía leo y escucho comentarios acerca de que básicamente ser educadora de párvulo es la infantilización de la profesión. Entonces a mí me interesa que este libro también rompa esos estigmas, esos prejuicios, porque gracias a mi hermana y también gracias a este libro y otras quizás investigaciones que he podido hacer, tengo más que claro que es mucho más que eso, hay un mundo profundo de la educación inicial que está, como muy bien decía Cintia, desde la perspectiva histórica quizás se podría profundizar mucho, mucho más. Hay mucho que descubrir y que mostrar, más que descubrir, porque a lo mejor ya está descubierto, más que mostrar. Hay que hacerlo más patente. Entonces, para mí, la idea del libro es eso, es que muestre la educación inicial y la educación parvularia como algo que es esencial en la sociedad. Es que no lo podría ver de otra forma. Es esencial, es lo más esencial de la sociedad. Y finalmente, con respecto a estas otras perspectivas, bueno, claramente sí tuvimos la oportunidad de conocer a otras personas dentro de la institución, lo cual fue súper interesante. Y bueno, si me preguntan a mí, yo creo que claramente podría existir una posibilidad de un tomo 2 de 30 años. Obviamente eso depende de muchas cosas, pero y es una perspectiva súper personal, no quiero tomarme la palabra por nadie. Pero sí, tuvimos la posibilidad de conocer a otras personas dentro de la institución y es súper interesante cómo se van articulando el discurso de la dirección ejecutiva hacia abajo, voy a decir, hacia el resto de personas que participan. Hay muchas cosas que confluyen mucho y que le dan harto sentido a las entrevistas que le hicimos a las directoras y directores ejecutivos, entonces sería súper interesante desde mi perspectiva. Creo que ahí respondí las tres. Sí. Benjamín, ¿tendrás algún comentario en relación a lo que planteaba Cintia y complemento Carolina y Geraldine? Bueno, me había comprometido a no hablar, pero no me aguanté. Yo no me defino esencialmente como, a diferencia de Carolina y Geraldine, creo, como historiador, sino como educador. Entonces, como educador me tomo completamente la libertad de sí reflexionar desde el pasado hacia el futuro, no solo hacia el presente, sino que el futuro. Nosotros hicimos desde el punto de vista metodológico, por ejemplo, aquí está Marcela, entrevistar a Marcela Fontecilla, 12 personas, testigos clave, aparte de las entrevistas, y aparte trabajamos con los anuarios de Integra, que también el artefacto anuario te habla mucho de cómo se va construyendo en el imaginario, en la imagen, y ese registro también lo hicimos en un contexto que fue
días antes del estallido. Entonces también ir después a la biblioteca Integra fue literalmente difícil porque está en pleno centro, en fin. Entonces también no hubo ese contexto, pero sí creo que tomando a estos testigos, a nosotros nos quedaron ciertos espacios que no pudimos abarcar, pero que son esenciales. Un poco se insinuaba la presentación a partir de lo que mismo dicen estos otros testigos, y los directores ejecutivos. Primero, yo creo que salió muchas cosas más, podría haber un libro solo de entrevistas a personajes claves, voy a decirlo así, de los sindicatos Integra. Creo que Integra no se entiende sin su rol sindical. Tiene un origen, el rol sindical dentro de la creación de sindicatos post-Pinochet, digamos, son sindicatos que en un principio surgen como más institucionalmente, hay una tensión en el primer gobierno entre expartidarios, por decirlo así, del régimen anterior y del nuevo orden, pero no se entiende Integra sin las voces del sindicato. Creo que hay una historia de los 20 años que sí rescata muchas entrevistas que tuvo más tiempo para confeccionar y no tuvo el estallido ni la pandemia, son dos cosas que dificultan, y ahí hay otras que iluminan que hay otras voces, y eso un poco que yo lo ejemplifico en esta, que muy bien citó Geraldine, canción hermosa, Santiago, Cantemos Todos de Erika Magallanes, La Variable Regional. Porque realmente es central, no es porque yo tenga un TOC con las regiones, que lo tengo, y un TOC anti-Santiago, sino que efectivamente el espacio temporal donde se ubican, me acuerdo en la entrevista que hace Sergio Domínguez, que primero era como la pelea donde fundamos si es Junji o Integra, y después el territorio, porque en verdad, a mí que me gusta el norte grande, saludo ahí a Copiapó, Antofagasta, o sea, pararse en La Pampa es otro planeta. Es un planeta mucho más maravilloso que Santiago, infinitamente maravilloso, más maravilloso que el sur también. Es otro planeta, o sea, ya no es solo otro país, es otro planeta. Pararse en La Pampa, pararse en el desierto, a mí me sorprende cuando tuve por otro trabajo el 2015 ir a Magallanes, a Punta Arenas, y se abrió la puerta del aeropuerto, y entró ese chiflón frío polar. Yo, bueno, soy particularmente friolento, y llegué con abrigo y todo, y me congelé. Y había otra persona, yo le diría el pingüino de Magallanes, que estaba con polera corta, manga corta. Y yo estaba, y hacían 10 grados, que para ellos era calor, en abril, y yo estaba con abrigo. Entonces, eso, que parece una ironía, no es nada irónico de la importancia del espacio, del territorio, en fin. Entonces creo que eso también genera otras posibles audiencias o voces y historias también. Entonces yo creo que podría ser, en teoría, ojalá que Integra se entusiasmara en esto, varios tomos. Lo que sí, desde el punto de vista metodológico, a mí me parece súper interesante, y hay una pregunta también sobre lo metodológico, rescatar que al publicar entrevistas, está siempre juego epistemológico, pero ¿quién habla? ¿Quién construye las entrevistas o los sujetos? Nosotros, y ahí sí como parte más histórica, quisimos tratar de intervenir lo menos posible en que hablaran las personas. Por eso creo que los tomos de entrevistar a personas relevantes de los sindicatos, personas relevantes de historias regionales, porque, por ejemplo, una de las personas entrevistadas era de región de Valparaíso, que fue por el acceso que tuvimos, porque vivo en Valparaíso, San Viña, que venía desde Funaco, y que estaban todas las administraciones. Entonces, ese historial, esas historias de vida, les gusta decir a los más... A mí, historial, creo que es relevante, y ahí saldrían varios tomos más muy interesantes de hacer y con cosas muy nuevas. Y hay algo sí que yo creo que rescato desde mi modesto conocimiento de la educación inicial y delante de muchas expertas en ello, que es que yo creo que Integra desde su ADN, desde que cambió, por ejemplo, entonces, las que antes eran las administradoras, que eran las esposas de los gobiernos locales, relacionados al régimen en Funaco, las transformaron en solidarias, y eso ya fue un significado simbólico para identificar los nuevos valores, el retorno a la democracia. Y cómo está aquí María Teresa Esteves, que finalmente toma la decisión de sacar, no sé si la palabra sea sacarlas, pero de profesionalizar la institución. Ese es el nombre más técnico, proceso de modernización. Entonces, creo que el motor que se ha ido redefiniendo, se ha ido especializando, y la política pública lo ha tratado de cercenar y ha resistido,
es que en Integra se entiende lo que es la educación inicial de 0 a 6 años y la educación centrada en el niño y el juego, y la política pública no lo entiende. Hasta el año 2000 no le entendió porque no le importó, no fue prioridad porque le importaba un pepino. Aquí voy a hablar más como historiador y como profesor, entonces un pepino. Y después cuando le importó, a mi parecer, y esto es polémico, para cercenarle y quitar la libertad. Incluso con los avances que significó la subsecretaría, con todas las buenas intenciones, la superintendencia, porque eso mismo pasó en el sistema escolar, mientras más burocracia se atenta contra la libertad. Pero lo interesante es que esta entidad permite resignificar esos espacios de ausencia de libertad. Yo creo que ahí está como un dilema del mismo Integra, de transformarse y seguir siendo una historia común que surge de una fundación con vocación pública. Creo que por ahí esas son cosas que rescato. Y como audiencia, como lo dijeron las dos, pero evidentemente todo el mundo interesado, pero en particular, y aquí hay un lema que las únicas luchas que nos sirven son aquellas que no se dan, que es un autor del siglo XIX, ojalá políticas, y sobre todo políticos, de estos que creen que descubrieron la Meca, que los niños van primero. Como eso hay de todos los sectores, es como un palito para todo el mundo, y a las y los constituyentes que nos exponen a modernización, sería bueno que escucharan las intervenciones y escucharan a los actores de Integra, cómo hablan de la educación inicial, qué es la educación inicial, porque a mí ha sido un aprendizaje escucharlo, y cómo eso puede orientar el debate constitucional, que cuando no se inscribe centrado en educadores que entienden lo que es la educación, vamos a seguir escolarizando y en un par de años más vamos a tener un CIMSE para los embarazos, entonces 2 puntuaciones van a ser 5 puntos, 3 puntuaciones 2, porque a eso vamos, ¿no? Y ojalá que, ilusoriamente, porque no sé realmente si los constituyentes escuchan, si los parlamentarios escuchan o no, ojalá eso no sea así, pero soy un poco escéptico. Bueno, se suponía que no iba a hablar así. Bueno, gracias Benjamín, insisto, Geraldine, Carolina, Cintia también, y a José Manuel Reddy, que hoy día han estado presentes en este lanzamiento del libro. En lo personal, tengo muchas ganas de ya poder leerlo también y reflexionar, así que gracias también por la invitación. Aprovecho de mencionar algunos comentarios del chat. Y Campos, gracias por la invitación, feliz de ver cómo Integra durante estos 30 años se ha ido potenciando y tengo un espacio nacional que la visibiliza como un referente eficiente en la educación a la primera infancia. Feliz de tener la oportunidad de ser directora regional y bueno, por horario se tuvo que retirar. Una pregunta aquí, según los autores, ¿cuáles serían los principales atributos de calidad que posee Fundación Integra desde su gestión interna? Otro comentario, buenas tardes, juntos con felicitar a los y las autores. Tengo una pregunta de González, no veo el nombre bien acá. ¿Cuáles fueron los principales desafíos metodológicos que afrontaron en esta investigación histórica? Jaime González, Santiago de Chile, investigador asociado en SECA. Tatiana Muñoz, muchas gracias por la invitación y la buena información que han entregado. Y finalmente, bueno, Val dice 19 años trabajando para Fundación Integra como técnico en atención de párvulos, una maravillosa experiencia, sobre todo el énfasis que pusieron en capacitar a cada una de sus trabajadoras de in situ, cómo cambió desde lo asistencial a todo lo pedagógico. Gracias por su invitación y sindicato número 1 en mediador entre la Fundación y los Derechos de los Trabajadores. Felicitaciones por su libro. Quedan otros mensajes también, pero por tiempo quizás podemos pensar después en dar respuesta a ello. Quedaron algunas preguntas, no sé si quieren responderlas, y luego doy paso a Benjamín para hacer el cierre de esta gran presentación. Yo me gustaría responderle preguntas sobre los factores de calidad que me parecieron muy interesantes. Yo creo que uno de ellos es eso que mencionó una persona después, que es el tema de la capacitación. Creo que uno de los factores más importantes de calidad de la fundación, el hecho de integrar a las personas que venían desde FUNACO, pero ya después a las personas que eran ayudantes, cuando eran centros abiertos, que había muchos de repente, y pasó mucho, si mal no recuerdo, de haber sido apoderados a
colaboradoras y luego técnicos y en ocasiones hasta educadoras de párvulo, es decir, todas las personas trabajando en pos del crecimiento de la fundación, creo que es un factor muy importante. Otro que también lo mencioné, que fue que independiente del gobierno, cada una de las directoras y directores ejecutivos continuaron el camino y la senda de la formación de Integra. El tercer factor de calidad es que lograron entender o comprender y lograr la transformación al dar el paso hacia los centros educativos, los jardines infantiles, que sí, yo creo que hubiera sido, personalmente, también lo digo personalmente, creo que hubiera sido antes, si es que no, el contexto social lo hubiera permitido. No me acuerdo en este momento quién mencionó la realidad de la época del ámbito de la vulnerabilidad, y creo que en algunas de las entrevistas nos salió que, o sea, todavía se hablaba de niños sin zapatos. Entonces, también voy a citar a mi hermana, me dicen que igual, una vez me mencionó, igual generalmente con los niños primero uno tiene que cuidar de esas cosas antes de educarlo, uno no puede estimular si hay un niño con hambre o con frío o con alguna necesidad. Eso también es un elemento súper importante, el suplir falencias o el tratar de preocuparse de las falencias sociales que existen en los sectores vulnerables. Y a ver si se me va alguno, creo que yo los nombraría esos a grandes rasgos, sé que hay mucho más. También nombré el tema de ser como una familia, tener una idea, la mística, que fue un concepto que se repitió mucho en las entrevistas, la mística que es parte de la institución, que es parte de los trabajadores, y que impulsa a cada una de las personas que trabajan en la fundación a que la fundación crezca, funcione y cumpla su función, que es el cuidado y educación de la primera infancia. Eso nombraría yo. Gracias, Geraldine. Cintia, Carolina, Benjamín, y ya cerramos. Cintia. Yo quiero contestar respecto a esto de calidad. Está en el libro y me parece que es una cuestión vital de Integra, y es que más allá de las definiciones externas de qué es la calidad en la educación parvularia, Integra se dio a la tarea de definir participativamente su política de calidad, con niños, niñas, funcionarios, familias, comunidades. Integra en su dinamismo, en su vida, digamos, social, ha ido decidiendo y definiendo qué es esa calidad y cómo la van a lograr. Y a mí eso es lo que me parece el factor de máxima calidad de la institución. A propósito de que tenemos un sistema de hipervigilancia y control de estándares de calidad, pero Integra ha hecho esta cuestión que a mí me parece un acto de coraje y pedagogía absoluta. Definir qué es calidad participativamente y decidir cómo la van a lograr e implementar. Así que, nuevamente, felicitaciones a Integra y por supuesto a los autores que construyen esta historia. No, yo Carolina. solamente agregar algo pequeño con respecto a esta cosa de la mística. Efectivamente es raro encontrar en instituciones, por lo menos las que nosotros hemos tenido que reconstruir históricamente, concepto de ethos o espíritu de una institución fuera de este traspaso que se da con los directores ejecutivos. Y yo creo que en gran medida tiene que ver esta idea de formar dentro de la misma institución, esta cosa de que efectivamente la gente que venía de FUNACU se siguió formando dentro de Integra, que se fueron agregando los apoderados y se fueron integrando también en la fundación, también logrando especializaciones. Y eso, créanme que hemos visto otros casos, no es normal, o sea, no se ve en todo tipo de instituciones. Y creo que eso siempre es rescatable, finalmente, el darle una perspectiva más humana a una agencia que tiene un fin más de política pública, es algo en sí novedoso. Así que eso aportaría yo. Muchas gracias, Carolina. Bueno, y Benjamín, y con Sí. eso aprovechamos de cerrar. Gracias. Sí, pero una sola cosa me quiero agregar, o sea, sumar a lo que dijo la profe Cintia respecto a la definición de calidad con los niños y niñas en funciones, más que calidad, tal vez la palabra me gusta más, simplemente educación, pero y quiero destacar en particular en eso, si bien hay una continuidad y un avance, una profundización de la identidad, quiero destacar en ese sentido, y está aquí, la gestión de Orieles.
porque efectivamente hay un avance en buscar, con muchas dificultades, porque las dificultades siempre están en educación, escuchar a los niños y escuchar a las familias. Y también de la dirección ejecutiva, aquí está también Marcela, de dejarse herir por esas, herir en el buen sentido del término, no sé cómo decirlo, por esas voces. Y eso es particularmente novedoso, en un mundo que cuesta entender realmente que los niños son sujetos y que sus voces valen, y que es con ellos, no centrado en ellos, es con ellos, y eso lo he aprendido el último tiempo también, y eso me parece que es muy relevante. Quiero terminar, como para ir cerrando, Francisca, solo decir dos cosas. Primero, que estamos realmente como Centro de Educación y Cultura Americana extraordinariamente emocionados de la presencia de todas y todos ustedes, y muy conmovidos. Los queremos invitar a que nos conozcan. Para quienes no nos conocen, he puesto varias veces en el chat, que ha estado muy activo, en nuestro mail, que es contacto@secamericana.cl, porque de verdad queremos que nos escriban y estar en contacto. Contarles que estas jornadas tienen una tercera mesa, no por ello menos importante, que es, y que está muy relacionada con temas que vimos actuar, historia de mujeres y género, en la historia presente de Chile. Y es a las 19 horas hoy día. Así que en secamericana.cl podemos enviarle el link y pueden asistir desde las 7 de la tarde. Y lo último, bueno, voy a hacer un aviso comercial, y es que junto con todas las obras de historia de la infancia, de la educación parvularia que citó la profesora Cintia, existe un pequeño emprendimiento que se llama Historia Social de la Educación Chilena. No puedo dejar de hacer mi promoción, que tengo el gusto de compilar, que ya va a sacar este año 7 tomos. También pueden contactar contacto@secamericana.cl, y que ahí hemos hecho un esfuerzo orgánico por querer incorporar estudios de historia de la educación de párvulos escritos por educadoras. Hay 2 grandes trabajos, la profesora María Victoria Peralta, fue invitada también la profesora Selma Simonstein, ahora adelante va a venir la profe Cinta, y etcétera. Leonor Cerda, Blanca Barcos va a publicar, eso. Alejandra Falabella también, ya no me acuerdo, no quiero olvidarme a nadie. Y algunos trabajos que debo reconocer ha hecho fundamentalmente Carolina Figueroa, y yo la he secundado. Es una historia que está asequible, que la publicó la UTEM, y si quieren más contactos de cómo referenciarla, porque también fue hecha para, como dijo la Carolina, para el prohombre y el gusano, pueden, y cada uno verá quién es su prohombre y quién es su gusano, contactarnos en contacto@secamericana.cl. Y finalmente, como toda actividad seca, les vamos a pedir que si pueden prender las cámaras, porque nos queremos sacar una foto alegre, ojalá a todas las pantallas, porque ojalá que la primera pantalla todos prendan la cámara, y así haya más pantallas con más cámaras, y nos podamos ver y despedir así en este mundo virtual tan virtual. No sé. Si podemos esperar como para ir... y el libro, por si acaso, es gratuito y se puede descargar de la página web de SECA, y si no, escribir a contacto@secamericana.cl y lo pueden enviar. Es gratuito. Por lo tanto, no hay fin de lucro. Ya, 1, 2, 3. ¿Otra? Ahí. Ya. Listo. Muchas gracias, y un saludo y invitación a la mesa en la tarde, de la tarde. Que estén muy bien, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao, chao, chao. Chao, chao. Listo. Ya.